Saludos amigos, muy bienvenidos al programa Perseguidos pero no olvidados de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hoy en Perseguidos pero no olvidados, el Papa Francisco beatificó en Rumanía a 7 obispos mártires del comunismo. Además, les mostraremos cómo los cristianos en Rusia mantuvieron la fe a pesar de sufrir una de las persecuciones más intensas de la historia. Y conocerán la vida y el trabajo de la hermana Rita, una mujer extraordinaria que cuida de niños que han sido maltratados en Kazajistán. Muy buenos días amigos, bienvenidos al programa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Perseguidos pero no olvidados, el programa en el que cada semana queremos abrir una ventana en sus casas para ponerles delante de sus hogares la vida apasionante de estos cristianos que sufren mucho en todo el mundo, discriminación, marginación e incluso persecución hasta la muerte. Nos interesa estar muy de cerca y seguir la vida de estos cristianos porque, siempre lo decimos, son como un espejo que nos hace preguntarnos a nosotros aquí, españoles, europeos, occidentales, por el sentido de nuestra fe. Bueno, pues con este criterio saben que pretendemos siempre que estos próximos 40 minutos sean algo útiles para todos ustedes. Y como ven, este programa de esta semana está muy enfocado a la Iglesia en el este de Europa. El viaje del Papa a Rumanía, vamos a hablar de la historia de una mujer extraordinaria, de una religiosa que está dedicando su vida en Kazajistán. Y atención, no se lo pierdan porque vamos a bucear en lo que supuso la persecución religiosa en la era comunista en Rusia, con un testigo excepcional, un sacerdote que está viviendo más de 9 años en San Petersburgo. Nos va a contar historias reales de estos cristianos que se mantuvieron firmes en la fe hace nada, unos cuantos años y que todavía viven. Como lo decimos siempre, son cristianos que dieron su fe no al comienzo del cristianismo, no en la época de la persecución de los leones en el Coliseo, sino hoy en pleno siglo XXI. Y como siempre empezamos el programa resumiendo esta vida latente de buenas y malas noticias que nos resume como siempre Blanca Ruiz Antón, estas noticias, estos titulares que no siempre salen en todos los medios de comunicación y que aquí las resumimos. Blanca. Hola Raquel, durante su viaje a Rumanía el Papa Francisco beatificó a 7 obispos mártires de la persecución comunista. En su homilía el Papa invitó a promover la fraternidad y el diálogo ante cualquier tipo de división. Aquí se lo mostramos. En este lugar, el campo de la Libertad de Blaj, en la región de Transilvania, el 15 de mayo de 1948, el régimen comunista comenzó una persecución religiosa atroz. Ese día las autoridades pidieron a los greco-católicos que abandonasen su fe y se unieran a la Iglesia Ortodoxa para separarlos de Roma. La mayoría se negó. Se inició entonces una de las épocas más oscuras de la historia de la Iglesia Católica en Rumanía. El gobierno confiscó sus propiedades, encarceló a sus obispos y detuvo a muchos sacerdotes. 70 años después, Francisco celebró aquí la beatificación de 7 obispos mártires de aquellos días, asesinados entre 1950 y 1970. Fueron encarcelados y sometidos a torturas y vejaciones. Con esta fórmula pronunciada por el Papa, estos 7 obispos se convirtieron en beatos por la vía del martirio. Beatorum nomine impostum appellerum, atque dia secunda mensis iuni in locis et modis iuris statutis quotanis celebrari possent, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. En su homilía, Francisco recordó los dolorosos tiempos en los que se anteponía la ideología incluso al derecho a la vida de las personas. I 9 beati
hanno sofferto e sacrificato la loro vita opponendosi a un sistema ideologico illiberale e coercitivo di diritti fondamentali della persona umana. In quel triste periodo la vita della comunità cattolica era messa a dura prova dal regime dittatoriale e ateo. Pero el Papa quiso destacar sobre todo el ejemplo de estos mártires que no murieron odiando a sus perseguidores, sino demostrando una gran misericordia hacia ellos. È eloquente quanto ha dichiarato durante la prigionia il vescovo Iuliu Hosu. Dio ci ha mandato in queste tenebre della sofferenza per donare il perdono e pregare per la conversione di tutti. Queste parole sono il simbolo e la sintesi dell'atteggiamento con il quale questi beati nel periodo della prova hanno sostenuto il loro popolo nel continuare a confessare la fede senza cedimenti e senza ritorsioni. Francisco también advirtió de la peligrosidad de las nuevas ideologías de nuestros días que pretenden colonizar la cultura y la sociedad. Colonizzazioni ideologiche che disprezzano il valore della persona, della vita, del matrimonio e della famiglia e nuociono con proposte alienanti ugualmente atee come nel passato, in modo particolare ai nostri giovani e bambini, lasciandoli privi di radici da cui crescere. E allora tutto diventa irrilevante se non serve ai propri interessi immediati e induce le persone ad approfittare dalle altre e a trattarsi come meri oggetti. Por eso el Papa animó a luchar contra estas nuevas ideologías para que no consigan imponerse e invitó a promover la fraternidad y el diálogo ante cualquier tipo de división. Antes de marcharse, Francisco dirigió el rezo del Regina Coeli e impartió la bendición sobre los más de 70.000 peregrinos que participaron en esta ceremonia de beatificación. Tras los recientes asesinatos de cristianos en África, el año 2019 se ha convertido en uno de los más sangrientos de la historia reciente. Nock Thames, experto en minorías del gobierno de Estados Unidos, analizó este fenómeno y aseguró que la persecución religiosa no conoce fronteras y no respeta ningún credo, afecta a todo el mundo. Pero también destacó que cada vez hay más gobiernos e instituciones civiles que están intentando responder a este desafío. Además, Ayuda a la Iglesia Necesitada recibió el premio que otorga la Fundación Camino a la Paz. El arzobispo Bernardito Azúa, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, entregó el premio y destacó que Ayuda a la Iglesia Necesitada es la organización líder en el mundo que pone palabras a la persecución que los cristianos están sufriendo en determinados lugares. Las divisiones étnicas, lingüísticas y tribales de África pueden superarse, promoviendo la unidad en la diversidad. Quiero agradecer a las monjas, los sacerdotes, los laicos y misioneros su labor a favor del diálogo y la reconciliación entre los diversos sectores de la sociedad africana. Muchísimas gracias, Blanca, por este resumen informativo. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y, como os comentaba al principio, nos vamos a ir hasta la Federación Rusa a ver cómo están viviendo ahí la fe esta pequeña minoría de 800.000 fieles y cómo se mantuvieron firmes a pesar de la persecución del comunismo en el siglo XX. Una pequeña pausa y seguimos, amigos. Seguimos en Perseguidos pero no olvidados, el programa de ayuda a la Iglesia Necesitada que, como les comentábamos, hoy vamos a analizar, a detenernos, a poner la lupa en la fe en Rusia. Y para ello nos acompaña el padre Juan Manuel Sánchez, bueno, pues que vive en San Petersburgo desde hace más de 9 años. Muy buenos días, padre, bienvenido al programa de ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchas gracias, Raquel, buenos días. A ver, un sacerdote de Albacete que de repente acaba dedicando su vida con destino a Rusia durante 9 años. ¿Qué pasó? Pues un encuentro inesperado, ¿no? También, ¿no?
aunque siempre estuvo ahí presente la vocación misionera, ¿no? Salir a otros lugares, ¿no? Desde mi primera experiencia en Perú, pues sin esperarlo me encontré con un sacerdote que estaba en Rusia y me propusieron ir a Rusia, pues necesitaban otro tercer sacerdote, y les dije que sí, que si mi arzobispo, el arzobispo de Toledo, yo soy sacerdote de la diócesis de Toledo, me dejaba, pues que me iría para allá. Y dijo el arzobispo que sí, y bueno, pues estoy cedido, ¿no? a la archidiócesis de Moscú. De Moscú. ¿Exactamente vives en San Petersburgo? Vivo al sur de San Petersburgo, en una ciudad, una pequeña ciudad, un barrio-ciudad de San Petersburgo que se llama Pushkin, o Tsarskoye Selo, la aldea de los zares, que es la zona donde están los palacios de verano de los zares. ¿En qué consiste tu misión en esta ciudad? Pues atendemos la parroquia, ¿no? La parroquia al sur de la ciudad, que ocupa unos 100 kilómetros de extensión de lo que es la ciudad de San Petersburgo y el sur de la ciudad, ¿no? Y con unos 500.000, 600.000 habitantes, más o menos, tiene la parroquia. Y bueno, pues atender a los católicos como en cualquier otra parroquia, ¿no? Y ahí estamos, pues trabajando con ellos. Y se imagino que será una diócesis grande, ¿no? Porque si... Pues la archidiócesis de Moscú es como media Europa. Media Europa es una diócesis. Exacto. Hay 4, ¿no? Hay 4 todo el diócesis, país. 2 orientales y 2 occidentales, y como media Europa. Media Europa, una diócesis, madre mía. ¿Y cuántos sacerdotes estáis destinados a cuidar al pueblo de allí? Pues en la archidiócesis de Moscú seremos alrededor de 130 sacerdotes, 120, no sé exactamente ahora mismo, pero más o menos así. La mayoría religiosos, diocesanos, muy poquitos somos los. Hablamos de la fe en un país gigante, enorme como es Rusia, donde los católicos solamente representan el 0,5%. Tirando a lo alto, ¿no? Tirando a lo alto. Bueno, que también hay muchos católicos que no lo manifiestan como tales. No lo manifiestan o no los conocemos, ¿no? Porque viven en zonas en las que no llegan sacerdotes, ¿no? Cuando llegaste hace 9 años a San Petersburgo, padre Juan Manuel, ¿qué te encontraste? Pues lo primero que me encontré fue una parroquia y una parroquia que estaba naciendo, ¿no? Porque cuando se destina a estos 2 sacerdotes españoles que ya estaban allí, no había casi nadie en la parroquia, ¿no? Y me encontré en una parroquia, pues, que un día de diario tenías 2 personas en misa, 3 personas, nadie, ¿no? El domingo 30 personas, 40, ¿no? Y no, pues imagínate, ¿no? En una situación en la que alrededor de la parroquia no vive nadie, ningún católico vive alrededor de la parroquia. Mis vecinos, nadie es católico, todos son ortodoxos o ateos, la mayoría de ellos, ¿no? Entonces te encuentras en una situación en la que pasas de ser sacerdote del pueblo, como fui aquí, ¿no? En España, en la que eres el cura del pueblo, a llegar allí en el lugar en el que no eres nadie. Nadie te conoce, nadie sabe quién eres y nadie extranjero, sabe además. Y te miran y te reconocen por el clerma, ¿no? Que un padre, ¿no? Por las telenovelas sudamericanas, ¿no? Y eso, pero poco más, ¿no? Porque no saben casi nada, ¿no? Y gente que te dice, pues yo soy cristiano. Y yo les digo, yo también. No, yo soy... Usted es católico. No, pero católico y ortodoxo son cristianos igual. Hay una ignorancia bastante grande sobre este tema, ¿no? Ahora vamos a analizar, padre Juanma, más detenidamente esta fe que estuvo, bueno, que se intentó aniquilar durante tantos años por este zarpazo del comunismo, pero vamos a situarnos, en primer lugar, si te parece, Juanma, en la situación exactamente de Rusia, la división por religiones, por credos, y para ello Blanca Ruiz Antón nos va a contar, nos va a poner las coordenadas de este país. Blanca, cuando quieras. La Federación de Rusia es el país más extenso del mundo, con una superficie que equivale a la 9ª parte de la tierra firme del planeta, y es también el 9º país con más población. Rusia es un Estado laico y la libertad de culto está garantizada por la Constitución. Más del 50% del país es cristiano ortodoxo ruso, y los católicos son una pequeña minoría que no supera los 800.000 fieles. La Iglesia Católica fue reconocida por Rusia tras la caída del régimen comunista de la Unión Soviética en 1991, tras años de represiones. El 35% de la población rusa se declara atea, siendo este un porcentaje muy superior al promedio internacional, en parte consecuencia a la pasada política soviética que se basaba en los textos de Karl Marx y que despreciaba la religión. Gracias, Blanca. Al menos un 35% se declara atea. Sí. Estamos hablando de un país donde hay generaciones y generaciones que no han oído la palabra Dios. Es más,
que a los abuelos se les prohibía y se les perseguía por simplemente pronunciar la palabra Dios, Jesús. Por creer. Eran perseguidos por creer, ¿no? O por intentar manifestar, ¿no? Su fe, o intentar a sus hijos enseñarles a rezar, pero estaba prohibido por ley, ¿no? Es un país ateo, ¿no? Hubo un momento en el que la Iglesia ortodoxa vuelve a entrar, ¿no? en el papel de la sociedad, en medio de la Unión Soviética, pero las demás religiones estaban totalmente prohibidas, ¿no? Quedaron dos iglesias abiertas, dos iglesias católicas, una en Moscú y otra en San Petersburgo, dependientes de la embajada francesa, para decir que había libertad religiosa, ¿no? En Rusia, ¿no? Y que había iglesias católicas, ¿no? Pero no era la realidad, ¿no? Y estos ya mayores, ¿no? Ya abuelos de tu parroquia, ¿no? ¿Qué le comentan de estos años tan duros donde mantuvieron la fe a pesar de estas represiones? Pues la verdad, ellos cuentan cómo, ¿no? Pues a escondidas no rezaban, cómo a escondidas pues manifestaban su fe o incluso iban a la iglesia, ¿no? Algunas de las abuelas de la parroquia me cuentan que ella dice, yo iba a la parroquia de Lourdes en el centro de San Petersburgo y me daba igual que apuntaran mi nombre, yo soy católica y soy católica, ¿qué podrían hacer? ¿Matarme? Pues ya está, o meterme en la cárcel, pues ya está, pero yo voy a misa, ¿no? Y entonces había gente que seguían firmes en su fe y seguían yendo a la iglesia que tenían cerca, la gente que vivía en San Petersburgo o vivía en Moscú, fuera de ahí no había nada. Y cuando empezaron a llegar de nuevo, se retomó un poco con la caída del comunismo en los años 90, empezaron de nuevo a llegar los sacerdotes, a empezar a ver algo más de libertad de culto. ¿Qué recuerda la gente de esos momentos? ¿Qué historias tienes tú guardadas de tus parroquianos, ¿no? Porque muchos de ellos seguro que estuvieron en campos de concentración, además, por ser cristianos. Pues mira, nosotros, aparte de la parroquia de San Petersburgo, atendemos otra parroquia a 2.000 kilómetros de San Petersburgo, la República de Komi, ¿no? Y allí en la República de Komi está la ciudad que se llama Vorguta, que es donde estaban los campos de concentración, los famosos gulags, ¿no? En la época comunista, ¿no? De los cuales no ha quedado nada, ha desaparecido todo, ¿no? No hay ninguna señal de ellos, ¿no? ¿Lo han liquidado? O sea, ha desaparecido todo. No queda, para que no haya memoria de ellos. Exactamente, ¿no? Entonces, pero está la memoria viva de todas estas personas. Entonces, allí, por ejemplo, todos mis parroquianos que viven en esta zona, en Ukhta, en Syktyvkar, en toda la República de Komi, son gente que estuvo en los campos de concentración y que han acabado viviendo ahí porque sus padres, sus abuelos o ellos mismos fueron enviados a los campos de concentración, ¿no? En la época comunista. Entonces, para ellos, cuando llega por primera vez un sacerdote allí, fue la mayor emoción, la mayor alegría, ¿no? que pudieron recibir, ¿no? Pero claro, llega un sacerdote que tiene que ir buscando a la gente. No vas ya con el campo preparado, sino que vas a buscar a la gente, porque sabes que allí hay católicos que Stalin se encargó de repartir por toda Rusia, ¿no? Por los campos de concentración, ¿no? Simplemente por ser católicos, muchos de ellos. Todos los parroquianos de Komi, tus parroquianos de Komi han estado en gulags. Todos. Los más jóvenes ya no, la gente ya más actual no, pero sus abuelos, sus padres estuvieron en campos de concentración. Y me imagino que ellos bautizarían a sus hijos. Claro, así se mantuvo allí la fe, ¿no? Pues bautizaban a sus hijos, ellos realizaban las bodas, todo, ¿no? Rezaban, les enseñaban a rezar, el catecismo, todo lo han ido transmitiendo, ¿no? Como se ha hecho siempre, ¿no? Transmitir la fe de padres a hijos, ¿no? Y por el oído, por donde entra la fe, ¿no? Y entonces es lo que han estado haciendo durante todos estos años, o incluso se juntaban los domingos para celebrar la Eucaristía, ¿no? Tenían una cinta en alemán en un pueblecito, en una casa, había una señora que la que se encargaba de convocar a todos, ¿no? Podemos decir que era la parroquesa, ¿no? De la zona, ¿no? Convocaba a la gente y ponía una cinta en alemán. De la liturgia, de una misa. De una misa en alemán, no entendían nada, pero sabían que estaban escuchando la misa y rezando todos juntos, ¿no? Y haciendo una comunión espiritual y así vivían su fe, ¿no? Bueno, impresionante los testimonios que nos trae hoy el padre Juanma desde Rusia. Como también les vamos a mostrar en este vídeo más testimonios de estos cristianos y cómo mantuvieron la fe en estos años tan duros. Durante la Revolución Rusa y la posterior implantación del comunismo, miles de cristianos fueron enviados a campos de prisioneros en Siberia. Nos pegaban muchísimo, nos atormentaban cruelmente. Era terrible, era invierno. Imagínate, allí hacía 15 grados bajo cero.
Lo peor era el hambre y el frío, eso era sin duda lo peor. Cualquier indicio de que estaban rezando podía ser castigado severamente e incluso con la muerte. Sin embargo, muchos de ellos, arriesgando su vida, permanecieron firmes en su fe. La oración siempre estuvo con nosotros durante todo el camino. No podríamos haberlo conseguido sin la oración. Había momentos en los que el fin parecía cerca y que no sobreviviríamos, y entonces te dirigías al Señor y todo volvía a su lugar. Hacíamos rosarios con la miga del pan con la que formábamos las 55 cuentas y después con hilo las uníamos, a pesar de que estaba totalmente prohibido. En los 2 primeros años de la Revolución fueron asesinados 15.000 sacerdotes y 300 obispos fueron ejecutados o murieron en cautiverio. De los 60.000 templos que existían antes de la Revolución de Octubre, 20 años después tan solo quedaban 100. Se estima que hasta la caída definitiva de la Unión Soviética en 1991, el Estado soviético eliminó unos 120 millones de ciudadanos en purgas y represiones. Ayuda a la Iglesia necesitada ha estado presente desde sus inicios en Rusia, colaborando para reconstruir la fe y trabajando por la unidad con la Iglesia Ortodoxa rusa. Bueno, vaya persecución. En este programa hablamos muchas veces del yihadismo islámico en Oriente Medio. También saben mucho nuestros espectadores, Padre Juanma, que a veces un hinduismo muy radical puede también perseguir a las minorías religiosas, pero uno de los mayores agentes que han supuesto mucho, que han contribuido a una gran liquidación de los cristianos siempre ha sido el comunismo. Sí, ha sido uno, yo siempre digo que ha sido, y la gente lo ignora, es actualmente uno de los grandes males de nuestra humanidad. Y lo digo así abiertamente, ¿no? Lo digo abiertamente, ¿no? No hay más que ver en Corea del Norte, el país más cerrado del mundo, China, y hoy que estamos hablando de estos años oscuros de Rusia, que laminaron o intentaron laminar, como hemos visto, porque no lo consiguieron, la fe, esta llama, ¿no?, en nuestros cristianos de allí. Qué impresionante, ¿no? Una señora, creo que era Olga, que hacía con migas de pan bolitas, las unía con un hilo y así rezaban el rosario, ¿no? Sí, como muchas veces pues en las casas, ¿no? Tenían las imágenes detrás de los cuadros, ¿no? Y por la noche cuando cerraban las puertas le daban la vuelta para rezar, ¿no? O les enseñaban a los niños a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, pero que nunca dijeran que sabían rezar para que no les pudieran represaliar, ¿no? Y tantas anécdotas que te van contando ellos, ¿no? Que pasaron atrocidades en los campos de concentración, ¿no? Esta señora decía a 15 grados bajo cero y te encuentras con gente que en la zona de Vorkuta que podrían estar a 46, 50 grados bajo cero los campos de concentración, y muchísima gente pues murió allí, ¿no? Se quedaron en esos campos de concentración. Son nuestros mártires. Sí, son nuestros mártires del siglo XX, que son anónimos, pero que son los que, desde luego, han conseguido que no se perdiera la fe en este gran país, ¿no? Sí, ya se ha sido, ¿no? Cómo se han mantenido firmes en la fe, ¿no? Como es lo que ellos te lo dicen, ¿no? Que la fuerza para ellos, en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, ¿no? De ese canto de victoria y libertad que les traía el comunismo, pues lo único que les mantuvo en pie fue la fe, ¿no? Ante pues todo el sufrimiento y la hambruna a las que les llevó, ¿no? Y las pruebas. Y las pruebas, ¿no? Sí, exactamente, cada uno de ellos. Hoy en día sigue siendo una minoría, el 0,5%, y muchos de tus parroquianos, sobre todo en la República de Komi, que creo que habrá una parroquia, ¿no? ¿Cuántas habrá? Pues es una extensión como toda España y solo hay una parroquia. Somos nosotros y no tenemos ni una sola iglesia, ni un templo. Madre mía. Celebramos la misa pues en capillitas que tenemos en casas o en la capital, lo que en la zona de la capital, que se llama Sistifkar, tenemos una antigua oficina de correos que nos ha alquilado el ayuntamiento y que hemos podido hacer ahí una capillita que caben 30 personas, no más, ¿no? Y donde celebramos la Eucaristía cuando vamos, ¿no? ¿Se imaginan ustedes un domingo, el próximo domingo cuando vayan a misa, que toda su diócesis sea la provincia, o sea, el país de España, que solamente hay una parroquia y que además es imposible que vayáis todos los domingos, ¿no? No se puede, yo voy una vez al mes porque del lugar donde yo vivo a la parroquia son 2.200 kilómetros. Entonces yo tengo que ir en avión a celebrar misa. Madre mía. Y luego, para ir de un lugar a otro por las noches, para llegar por la mañana a celebrar misa, tengo que hacer 700 kilómetros, 400 en autobús. En autobús por la noche, ¿no? A 40 bajo cero,
6 horas de viaje para llegar por la mañana, te llevan a la casa de alguno de los parroquianos, te duchas y te vas a la parroquia a celebrar misa y luego vuelta otra vez o al lugar donde vivimos habitualmente o a San Petersburgo, ¿no? En otro avión de vuelta, ¿no? Y así es como vivimos. Yo quiero imaginarme de cómo esperarán ese domingo al mes que vas tú, Padre Juanma. Pues lo hacen ansiosos, deseando, ¿no? Que llegue el sacerdote. Para ellos, nosotros somos parte de su familia. Y lo notas así, ¿no? La gente de allí te quiere como si fueras de su familia, ¿no? Y sobre todo valoran, ¿no?, el esfuerzo que estamos haciendo, ¿no? Y como dicen ellos, 2 curas españoles que vienen aquí, perdidos del mundo, casi en el Polo Norte, ¿no?, y en los Montes Urales. ¿Qué hacen aquí, no? Pues ellos te quieren con locura. O temporadas que no hemos podido ir, ¿no? Temporadas en las que yo me quedé solo y a lo mejor estuve 4 o 5 meses sin poder ir a celebrar la Eucaristía, y gente de la parroquia que hacía 46 horas de tren para irse a celebrar la Eucaristía y a confesarse. ¿Se movían ellos para...? Se movían ellos a la zona donde vivimos nosotros, 46 horas de tren. ¿Quién hace eso? Igualito que nosotros, ¿verdad? Igualito que estos españoles que tenemos misa de 8, 9, 10... Misas 11, a la 12. carta, y aún así nos quejamos. No sé, no hay una que me guste a mí, que es exactamente a las 12:15. Exactamente. Igualito. Madre mía, Juanma, y esta gente, con esta presión de este ateísmo, me imagino que habrá una sed de Dios impresionante, ¿no? Sí, y además la gente escucha. Es algo impresionante, ¿no? Cómo los chavales, adolescentes, les hablas de Dios y escuchan. Y la gente te pide que les hables de Dios. Y vienen buscando, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para hacerme católico? Te entran a la parroquia, empiezan a ver la iglesia y ¿qué tendría que hacer yo para hacerme católico? ¿No? Y les cuentas cosas, les hablas, porque hay mucha ignorancia también, no conocen, ¿no? Claro, no conocen, claro, ¿no? Una educación totalmente atea. Y entonces pues te preguntan, les enseñan la iglesia, ¿no? Te van preguntando, ¿no? El sagrario, el altar, las capillas, por qué tenemos imágenes y no iconos, ¿no? Aunque también tenemos iconos en la parroquia, ¿no? Y la gente se va interesando y va conociendo, ¿no? Y aparece mucha gente que quiere hacerse católica, ateos que quieren convertirse, ¿no? Que ante esta desilusión, ¿no?, de esta ideología llevada al extremo, ¿no?, donde el Estado era todo, de repente se han dado cuenta que el corazón del hombre desea más. Y porque luego al final lo que lleva al ateísmo es cuando dejas de creer en Dios, te crees cualquier cosa. Y crees en cualquier cosa y al final lo que acabas es en una superstición, ¿no? O buscando resarcir, ¿no?, lo que el hombre necesita en otras cosas, ¿no? Juanma, estás en San Petersburgo, vas a la República de Komi una vez al mes. Los jóvenes, cuéntanos un poco, estas nuevas generaciones, ¿cómo viven la fe ahora mismo en estos momentos? ¿Inciden en su realidad, inciden en sus universidades? ¿Cómo son las familias cristianas en Rusia? ¿Hay seminaristas? ¿Hay vocaciones en este gigante? Pues mira, las familias viven su fe con orgullo. Los jóvenes no se avergüenzan de decir que son católicos y les señalan con el dedo. ¿Tú, ruso, eres católico? Pues sí, soy católico, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, las fiestas grandes nuestras son días de trabajo. Claro. La gente se pide un día de vacación, ¿no?, para ir a celebrar la Navidad, ¿no?, para asistir a la Eucaristía, o si es el día de Pascua y trabajan un domingo, ¿no? O dejan de ir al colegio, aunque tengan exámenes. ¿Por qué? Porque es la Navidad, porque es nuestra fiesta, ¿no? Entonces, ellos lo viven con orgullo, o incluso invitan a amigos suyos, ¿no? Venid a la parroquia y conocéis un poco lo que vivimos, que conozcáis a nuestros sacerdotes, ¿no? Porque claro, es cierto que nos quieren muchísimo, ¿no? Y se nota, ¿no?, el cariño que nos Vocaciones pocas. Está costando mucho todavía, ahora mismo son 8 seminaristas para las 4 diócesis. El seminario está en San Petersburgo. Hubo un boom de vocaciones después de la caída del comunismo, pero que hubo que hacer pues limpia, ¿no? También un poco esa novedad, ¿no? Y entonces pues se fueron quedando por el camino. Pero ahora mismo, por desgracia, pocas vocaciones, ¿no? Y la mayoría de los sacerdotes que estamos somos extranjeros. Claro. Bueno, 8 vocaciones, 8 sacerdotes, como sean 2 como vosotros, que os vais a la República de Komi, ya no está nada mal, ¿eh? Bueno, allí a todo el mundo le toca desplazarse, le toca viajar, pues, ¿no? Y le toca... unos cuantos miles de kilómetros.
Bueno, ¿qué necesita esta iglesia? Aparte de que les tengamos muy presentes a esta iglesia católica que peregrina en estos momentos en Rusia, que lo ha pasado muy mal, con muchas pruebas, que ha dado mártires a la Iglesia Universal, incalculables, anónimos, que no se conocen y que sigue con grandes dificultades, pero que se consideran parte de nuestra familia, ¿no? Como se lo demuestran a ti y a todos los demás. ¿Cuáles son los primeros retos que necesita esta iglesia? Pues lo primero, la oración. La oración de todo el mundo, ¿no? Porque al final lo que saca las cosas adelante no somos nosotros, es Dios. Y eso es lo que hay que tener claro, ¿no? Y lo compruebas cuando vives en una situación en la que te supera y se te va todo de las manos, ¿no? No somos nosotros los que controlamos. A mí me llaman, mi compañero dice que soy un amarrón, ¿no? Que me gusta tener todo amarrado, ¿no? Claro, claro. Y claro, allí en Rusia es imposible. Imposible. Entonces te das cuenta que o se lo pides a Dios y es Dios el que lo hace, o no salen las cosas adelante, ¿no? Y luego pues es una iglesia que es paupérrima, es muy pobre, ¿no? Pues al final vivimos de donativos extranjeros de otros países, ¿no? Que nos ayudan pues para sacar los templos adelante. Simplemente la calefacción, ¿no? Que está 24 horas al día encendida durante 6 meses. Claro. No, claro, tú imagínate, ¿no? Entonces, con las comunidades tan pequeñas, nuestros parroquianos pues, tienen muy pocos medios económicos, la mayoría de ellos, pues esa ayuda económica también pues, para salir adelante, ¿no? Y sacar adelante todas las labores que estamos haciendo. Y luego les viene muy bien cuando salen fuera, ¿no? Y ven que no están solos. Claro. Cuando hemos ido a los encuentros, a los mundiales de la juventud con el Papa, ¿no? Hemos salido a peregrinaciones con otros países, claro, a ellos les abre, ¿no? Les abre la mentalidad de ver que la Iglesia es universal, ¿no? Claro. La Iglesia es católica, ¿no? No es de un territorio, no es un nacionalismo, ¿no? Sino que la Iglesia es para todos, estemos donde estemos, en China, en Rusia, en Cuba, en España, en África, ¿no? Es la misma, es la única Iglesia católica, la única Iglesia de Cristo, unidas bajo la cabeza de Pedro, que es el Papa, ¿no? Qué impresionante. Qué impresionante, qué grande es Rusia y qué grande es nuestra iglesia, que todavía es más. Es así, ¿eh? Es así. Bueno, ¿cómo se adapta un sacerdote español en 16 grados bajo cero o 30 y tantos grados bajo cero? A base de vitaminas. Sí. Y mucha calefacción. Y mucha calefacción, ¿no? Y abrigarte bien, ¿no? Porque el problema de allí, yo no es tanto el frío, porque no soy friolero, al ser manchego, en la zona manchega, claro. El frío es duro. Pero el gran problema de allí es la falta de luz. Luz. En invierno estamos casi todo el día de noche, San Petersburgo es una ciudad que está casi siempre nublado, entonces la falta de luz te va como una planta, ¿no? Te vas apagando, te vas apagando, te vas apagando. Entonces, como los rusos lo hacen también, tienes que estar a base de vitaminas. Mantenerte a base de vitaminas y bien alimentado, ¿no? Y lo que dices, el calor, ¿no? El té caliente, el té muy caliente, que es lo que te hace que el calor salga, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Y te mantenga, porque te va agarrotando, ¿no? El frío, ¿no? Fíjate. Entonces es importante, ¿no? El evitarlo, ¿no? Bueno, y también el afecto y el cariño de tus parroquianos. También. Eso entra en calor uno prontísimo. Bueno, el padre Juanma está aquí cogiendo sol, cogiendo vitaminas de España. Esperemos que se vaya pronto a Rusia. Tu corazón partido, ¿no? Me comentabas. El corazón partido, entre Rusia y España, ¿no? Pero por las necesidades que también hay en España, ¿no? Y que te hablan de un sitio y de otro. Claro. Las necesidades también de Rusia, que son mucho mayores todavía que las que puede haber en España. Muy bien, pues muchísimas gracias, padre Juan Manuel Sánchez, por abrirnos la ventana a este país y a la fe de nuestros cristianos allí. Y un placer. Que Dios te bendiga. Traslada a esos parroquianos tuyos de Comi, cuando los vuelvas a ver la próxima vez, todo el afecto nuestro y toda nuestra cercanía, que aunque estén en el Polo Norte y les veas una vez al mes y compartan la Eucaristía una vez al mes, son tan nuestros como los que tenemos cada domingo en la misa de al lado. Es así, y además estamos unidos ahí en el altar, que es lo que nos hace cercanos unos a otros en la comunión, en compartir la Eucaristía, ¿no? Muchísimas gracias, padre Juanma. A vosotros. Bueno, amigos, ya saben, este domingo, cuando después de peinar a los niños, recoger el desayuno, digamos, vámonos a misa, acuérdense de nuestros hermanos, por ejemplo, de esta República de Komi, en Rusia, y esa espera de 4 domingos hasta que llegue el padre Juanma para darles la comunión, o que se tengan que coger 48 horas un tren para poder asistir a la Eucaristía. Ya verán cómo nuestra fe, desde luego el domingo vamos a ir a misa distintos todos si nos tenemos presentes, como decimos, a estos hermanos nuestros de Rusia. Bueno, el programa se acaba, saben que nos tenemos que despedir, que el próximo miércoles les contamos más historias de nuestros hermanos contemporáneos que viven, que tienen nombre y apellidos,
que son hermanos nuestros, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestra familia, aunque esté muy lejos, a nada, 5 horas de avión, pero que su fe es más verdadera que todas las dificultades, por muy duras que sean, como lo hemos visto hoy con nuestros hermanos de Rusia. Toda la actualidad de ayuda a la Iglesia necesitada, de nuestros hermanos que sufren, en nuestra página web, ayudalaiglesianecesitada.org. Sigan nuestra vida en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en nuestro perfil Instagram, en el canal de YouTube, donde luego le ponemos, como saben, este programa. O si quieren más información sobre ayuda a la Iglesia necesitada, sobre el trabajo que hacemos en Rusia o en tantos países del mundo, si quieren ser voluntarios, si quieren recibir el boletín, si quieren no perderse esta apasionante vida de nuestros hermanos que sufren, en el 91 725 92 12 de Madrid. Seguro que les vamos a atender estupendamente. El 91 725 92 12. Y como les decíamos, hoy nos vamos a despedir desde Kazajistán. Nos hemos ido hoy a Europa del Este en estos 40 minutos, que fue una república también soviética. Allí la hermana Rita trabaja en una casa, hogar para niños huérfanos que han sufrido malos tratos. Esta religiosa forma parte de más de 600.000 mujeres extraordinarias que están dando y dejando su vida para atender a los más necesitados, y que forman parte de esta campaña de ayuda a la Iglesia necesitada, Mujeres Extraordinarias. Bueno, con la vida, el trabajo de esta hermana, de la hermana Rita, nos despedimos hasta la semana que viene, amigos. Mi nombre es hermana Rita Korotkina. Trabajo en una casa hogar para niños en la parroquia de Kapsagay, en Kazajistán. Aquí el comunismo causó una gran devastación. Mucha gente dejó de creer en Dios. Cuidamos de niños que han sufrido experiencias traumáticas, han visto a sus padres emborracharse y algunos han sido golpeados. Estos niños han huido de sus casas, muchos de ellos porque sus padres los maltrataban. A pesar de estas circunstancias difíciles, tratamos de cubrir sus necesidades creando un hogar para ellos. Aquí trabajamos 3 hermanas, hermana Viera, hermana Samuela y yo. Estamos con los niños 24 horas, 7 días de la semana. El desarrollo integral de los niños es muy importante para nosotras. Les ayudamos con sus tareas, los recogemos y llevamos a la escuela, a diferentes actividades. Para nosotras es muy importante que ellos hagan lo que disfrutan, sus pasatiempos favoritos. Nuestra más grande recompensa es que los niños crezcan y sean personas de bien. Muchas gracias por ayudarnos, por apoyarnos siempre y porque siempre podemos contar con ustedes.